medida que uno puede, apoyar y bancar las expresiones alternativas que son las que realmente difunden lo que pasa, ¿no es cierto?, más allá de los grandes medios que son una gigantesca máquina de deformar. De deformar, fundamentalmente. Pero bueno, estábamos hablando de que, para entrar en un tema de gravedad nacional, en la provincia de Santiago del Estero, la comunidad indígena Guaycurú, de Bajo Hondo, fue atacada el día sábado por una patota de gente de la empresa Manaus, a los tiros. Les envenenaron el pozo de agua, mataron animales, mataron un par de miembros de la comunidad, y todavía no ha habido reacción oficial al respecto, y esta noticia la estamos dando nosotros porque me llegó vía WhatsApp, pero no la vi en ningún medio hasta el día de la fecha, y esto ocurrió el sábado, estamos a lunes. Claro, bueno, ahí tenés un caso de silenciamiento, en este caso de lo que ocurre en Santiago del Estero, donde el problema del acaparamiento de la tierra en manos de grandes grupos empresarios prácticamente ha dominado la situación política de la provincia, al menos en los últimos 20 años. Se han formado movimientos campesinos que justamente han luchado, vienen resistiendo, ¿no es cierto?, frente a lo que es, ¿no es cierto?, este acaparamiento terrateniente, empresarial. Hay grupos, y particularmente un grupo, el grupo X en la provincia, que es ya casi dueño de la mitad de Santiago. Así que... Y siempre con la fuerza, aparte. Claro, pasan los gobiernos, pero los gobernadores responden a estos mismos intereses. Claro, pero daría la impresión de que no pasan, de que siguen estando... De que siguen, pasan, pero siguen, exactamente. Hablando de pasar, ya pasaron casi 10 meses de gobierno de Mauricio Macri. El segundo semestre ya llegó. Ya promedia. Yo estoy buscando, miro para el cielo a ver si viene la lluvia de dólares, pero no aparece. ¿Cuál es tu análisis de esta realidad que nos toca? No, creo que el gobierno, indudablemente está ante un gran empantanamiento económico, político. Esto se traduce en el hecho de que todos los indicadores de la producción económica e industrial están en retroceso. Al mismo tiempo hemos atravesado una inflación del orden del 40% en el curso del último año. Y en general creo que se presentan ahora como síntomas de reactivación lo que constituye una gran operación de endeudamiento del país. Un nuevo endeudamiento. Totalmente, lo cual tiene, el elemento grave, que el país, al momento en que asume Macri, ya se encontraba fuertemente endeudado, aunque esto estaba relativamente disfrazado por esto que se llamó el desendeudamiento, es decir, la transferencia de buena parte de la deuda externa como deuda del ANSES, del Banco Nación, etcétera. Pero bueno, en solo cuestión de meses, este gobierno contrajo una deuda de $30.000 millones. Es una barbaridad. Vamos a otro tanto o más, ¿no es cierto?, el año que viene. Bueno, y deuda que, aparte, tiene las siguientes características. La que se queda en el país, vinculada, por ejemplo, a préstamos internacionales para la obra pública, parten de un principio en el cual se contrae deuda en dólares para gastar en pesos. Es decir, que inclusive una economía que va a tener que repagar esa deuda con impuestos que se cobran en pesos, se endeuda en dólares. Ustedes se dan cuenta que una devaluación aumenta enormemente el peso de esa deuda sobre el conjunto de la economía. Al mismo tiempo, el ingreso de dólares del exterior con este fin especulativo, que es el otro flanco, ¿no es cierto?, que se está desenvolviendo, tiene como contrapartida un fuerte egreso de capitales. Del país se fueron alrededor de $10.000 millones como salida neta de divisas en estos 8 o 9 meses. Entonces, la situación nuevamente es comprometida y nos vamos a ir acercando a ese punto, a esa trampa que ya conocemos en la Argentina, donde hay medio país que está
sufriendo las consecuencias de una inflación en pesos y en dólares, atraso cambiario, etcétera, y otra mitad de país que, si como consecuencia de eso sobreviene una devaluación, quiebra. No. Porque hoy todos los préstamos se toman en dólares. ¿Qué va a pasar con los que toman préstamos en dólares si asistimos a una devaluación? Entonces se están creando esas condiciones, ¿no es cierto? Sobre esta base se está manejando la economía del macrismo, y creo que indudablemente esto es para preocupar, porque ya sabemos que el costo de todas estas operaciones la terminan pagando los que trabajan. Pero que ya lo vivimos esto aparte, o sea, no es algo que uno piensa que va a pasar, no, ya se vivió. Esto ya se vivió, ya lo estamos viviendo hoy, porque la llamada caída de la inflación sobre todo tiene que ver con la recesión económica, la retracción del consumo, digamos, con un cuadro que está ligado al aumento del desempleo, del subempleo. Bueno, y en estas condiciones creo que los trabajadores van a tener que decir la última palabra sobre un proceso económico que es completamente confiscatorio. ¿Estuviste participando en las audiencias públicas por el tarifazo? Sí, participé de la audiencia. Me parece que lo que ocurrió tras las audiencias, no sé si tu visión es la misma, es el anunciar la dolarización lisa y llana de las tarifas, ¿o no? Bueno, ese fue un poco el corazón de la audiencia. Es decir, ¿cuál fue el mensaje del gobierno? El gobierno dijo lo siguiente: bueno, si ahora tenemos que recular circunstancialmente como resultado de toda la conmoción que se armó sobre el tarifazo, tendremos que recular. Pero nuestro horizonte en el tiempo es la dolarización de tarifas. En el 2019 el gas se va a pagar a $7, que es 3 veces lo que se paga en el mercado internacional. Y en el interín, esto es importante, dicen lo siguiente: bueno, muy bien, si no podemos reconocer ese valor en la tarifa, la diferencia entre lo que pague el usuario y lo que va a percibir la empresa petrolera la vamos a poner nosotros a través de los consabidos subsidios, ¿no es cierto? Pero que son subsidios al usuario, a las empresas. Es un subsidio, ¿no es cierto? Es un subsidio a las empresas, que en definitiva terminamos pagando nosotros, porque salen del erario público, ¿no es cierto?, del resto de los impuestos. Entonces ellos pusieron a salvo los intereses de las petroleras. Este fue el gran objetivo de la audiencia. Digamos, esta cuestión, ¿no es cierto?, de la dolarización de las tarifas. Entonces acá tenemos otro elemento explosivo en la situación económica, porque tarifas dolarizadas, ¿qué pasaría con una devaluación? O se produce otro cimbronazo en las tarifas, o el gobierno tiene que aumentar enormemente el monto de los subsidios. Uh-huh. Bueno, volvemos a ese cuadro. Entonces creo que uno, como balance, lo que puede decir es lo siguiente: indudablemente el gobierno anterior dejó el país con una situación muy pesada, que fue resultado también del pago serial de la deuda externa, de rescatar a estos grupos privatizadores. Pero el debate era quién pagaba esa factura. La función de este gobierno, del gobierno macrista, es hacer que la paguemos nosotros. Es hacer que la paguemos nosotros. Un detalle interesante de la audiencia fue que en esas primeras horas de audiencia, donde hablaron los grupos petroleros, donde habló el gobierno y todo lo demás, ellos elogiaron la política petrolera de Galuccio y Kicillof. Ellos dijeron: esto empezó en el año 2013, cuando el gas empezó a reconocerse un valor alto, gracias a las medidas que tomó el gobierno anterior. Solo que ese primer tarifazo fue enmascarado con los subsidios. Claro. Es decir, no se tradujo a tarifa, pero el antecedente, no lo vio. Claro, el antecedente en esta dolarización de tarifas viene del gobierno anterior. Y para adelante, ¿qué se puede esperar? Porque hay un detalle en el que yo he estado pensando bastante. Vos, si lográs que otra persona, mediante engaños, tome alguna actitud que después resulta contraria a sus intereses, en derecho penal eso se llama estafa. Sí. Acá creo que ha ocurrido lo que yo llamaría malversación del contrato electoral.
porque el hoy presidente, durante la campaña dijo: no voy a devaluar, no voy a despedir a nadie, no voy a hacer nada de las cosas que luego sí terminó haciendo. Bueno, en el debate final. Esto ya había ocurrido también cuando Carlos Saúl I de Anillaco dijo: si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Era de esperar que el Estado argentino hubiese tomado algún recaudo como para que no volviese a ocurrir una defraudación. Bueno, a ver, Sergio, mira, el problema es el siguiente: el contrato electoral de los partidos políticos que representan al capital, a la clase empresarial, es necesariamente una malversación. Porque acá se presenta una contradicción: cómo conquistar el voto popular respondiendo, sin embargo, a una minoría empresarial. Entonces, solo se puede hacer a través de una malversación política, mintiendo. No hay otra manera. Personalmente creo que no estaba lejos el programa de Scioli de lo que se está haciendo ahora. Nunca lo vamos a poder verificar porque no ganó, claro. Pero sus asesores económicos, Miguel Bain, por ejemplo, apoya fuertemente, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo ahora, y como yo le señalaba antes, en el caso de petrolero, el viraje hacia una dolarización de tarifas se inició, ¿no es cierto?, con el gobierno anterior. Quizás con Scioli hubiera sido un poco más gradual, ¿no? El tema de tarifazos y demás. No sé, es incomprobable, pero la orientación hubiera sido lo mismo. Finalmente ahora esta gente va a lo gradual. Decir, bueno, ahora vamos a aumentar menos, después seguiremos aumentando. Claro, bueno, pero solamente un 200%. La pregunta es: ¿cuál fue la paritaria que cerró al 200%? Lógico. Entonces tenemos nosotros toda esta situación. Creo que bueno, es un momento importante para desenvolver reflexiones políticas como estas que estamos haciendo, porque más allá de estos ataques al movimiento obrero, todo esto que estamos señalando y que estamos viviendo, este gobierno no va a ningún lado. Hicieron este foro empresarial, dijeron, mini Davos. Vamos a buscar una salida a los mercados. Ahora, los llamados mercados en el mundo están en una gran crisis. ¿Por qué pensar que los capitales que hoy no se quieren invertir en inversiones, ¿no es cierto?, en Estados Unidos o en Europa, van a invertir en la Argentina? Bueno, hoy en el mundo, ¿por qué invertirían y pondrían plata en la Argentina, en un país donde el presidente tiene la guita afuera, ¿no? Lógico. Bueno, por supuesto es una gran indicación. Entonces, esto no quiere decir que diga, no, nosotros nos vamos a traer un peso. El problema siempre en estas cosas es cuáles son las condiciones sociales sobre las cuales vendría una inversión. Que fue lo que se dijo ahí en el mini Davos. Más precarización laboral, más flexibilidad, modificar la ley de riesgos del trabajo, modificar el régimen jubilatorio. ¿Se banca la sociedad argentina este tipo de medidas? Bueno, esta es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque en este año no se lo bancó. Finalmente el tarifazo hubo que retroceder frente a los cacerolazos, las protestas, el movimiento obrero, a pesar de una cúpula sindical vergonzante. Que va a hacer un paro. ¿No te llama la atención que en 10 meses todavía eso, no? Me acuerdo, este tema del paro, me acuerdo de una frase de otra época: no tenemos plazos sino objetivos. ¿No? Cuando se decía cuándo los milicos van a convocar elecciones. Sí. Bueno, ¿cuándo van a convocar el paro? No se sabe, pero es indudable que los acuerdos que tiene el macrismo son mucho más fuertes que la voluntad nosotros de llamar a una medida de fuerza. Bueno, Moyano no lo apoyó. Por supuesto. Pero en este punto, y esto también tiene que ver con otra cosa. Nosotros tenemos una dirección sindical que en toda una gran medida se ha transformado en una cúpula sindical empresarial. Empresarial, es un sindicalismo empresarial. Sí. Cuando ellos debaten, el que está en sanidad está más cerca de la industria farmacéutica que de los trabajadores. El que defiende a los taxis es uno de los jefes de la mandataria de taxi, cosa que dije en la legislatura hace 2 jueves y no la pasé demasiado bien. Pero bueno, está en la realidad del sindicalismo. En eso estamos, sí. Del sindicalismo que tenemos hoy. Ahora, por abajo, desde el punto de vista de las bases, el movimiento obrero ha dado señales importantes y le ha puesto un límite al ataque del gobierno.
Entonces, por eso, un poco lo que está ocurriendo es que la campaña electoral se adelantó. Porque el gobierno dice lo siguiente: hoy tengo límites para avanzar, quiero más poder en el 2017, más diputados, formar una coalición política que me permita llevar adelante el ajuste al nivel en el cual hasta ahora todavía no lo pude llevar adelante. Y no llegaron a dar a entender que iban a venir las inversiones si ganan las elecciones del 2017. Bueno, incluso diciendo, bueno, vienen, nosotros si ganamos las inversiones. Ahora, por eso yo no discuto este problema, vienen, no vienen. El tema es el siguiente: habiendo una crisis capitalista internacional a nivel que hay, ellos dicen lo siguiente: venimos sí y solo si nos dan condiciones excepcionales para venir. Entonces, el gas a 3 veces lo que vale en el mercado internacional, la condición laboral, el régimen laboral degradado. Esto es lo que plantean. Ahora, ¿esto es salida para un país? No es salida para un país. No, esto es probablemente el comienzo de un sistema cuasi esclavista, otra vez. Pero van a tener que vencer, ¿no es cierto?, enormes resistencias para esto, y todavía va a ocurrir que incluso con estas pujas que van a tener naturalmente con los trabajadores, está por verse si van a tener condiciones desde el punto de vista del mercado internacional para llevar adelante un supuesto relanzamiento económico en la Argentina. Ya vemos la situación de Brasil. Miren, recién lo decía hoy en una charla que tuve con trabajadores del Hospital Garrahan, que estaban hablando del tema jubilatorio. Ustedes imagínense que en el mundo, en importantes mercados financieros, en importantes plazas financieras hoy del mundo, la tasa de interés es negativa. Claro. Eso quiere decir que vas al banco, le decís, bueno, señor del banco, señor Banco Santander, sí, José Santander, José Santander, quiero el 5% por estos ahorros que voy a depositar. Y el tipo dice, no, viejo, vos me tenés que pagar a mí para que un 5% para que yo te tenga la plata. ¿Por qué? Porque yo, banco, no tengo a quién prestársela, y por lo tanto no quiero que me traigas más plata. Si me la traes me creas un problema, claro. Y por eso quiero que me pagues por eso. Entonces, esto está reflejando que un mundo donde en realidad no es que falten capitales, sino que sobran capitales. Esto es para colocarlos en producciones que nadie puede comprar. Es una paradoja terrible. Entonces, en esta realidad no parece fácil, ¿no es cierto?, toda esta cuestión de la lluvia de inversiones, ¿no es cierto?, y todo esto que se dice. Quiero traerte para el lado de la ciudad, porque no? Mañana va a haber se está llamando una concentración en el barrio de Caballito para... sí, bueno, yo estuve el sábado, bueno, te estoy interrumpiendo. No, para impedir que IRSA instale, claro, un shopping más. Correcto. En un barrio que está colapsado. ¿No? Sí. Bueno, yo estuve el sábado en el Parque Rivadavia con los vecinos. Ahí se hizo una asamblea junto al Ombú del Parque Rivadavia. Se anunció lo de mañana. No estoy seguro que yo mañana pueda ir, porque también está este paro, esta movilización, pero bueno, ahí efectivamente se anunció que se iba a hacer esta actividad el día de mañana. Y bueno, la situación ahí es la siguiente: el gobierno quiere reflotar este tema del shopping Caballito, un negociado oscuro por donde se lo mire, porque estas tierras que hoy están, es un baldío lleno de contenedores ahí al lado del Club de Ferrocarril Oeste. Eso justo al lado del ferro, en la parte de atrás de la cancha, digamos. El grupo IRSA lo compró a través de un procedimiento muy turbio. Se lo compró al Club Ferrocarril Oeste, que a su vez nunca pudo demostrar fehacientemente que había percibido las tierras por parte del Estado Nacional. Y que está intervenido Ferro aparte. Exactamente. Entonces, una operación económica muy oscura, donde, bueno, luego IRSA anuncia la construcción de este shopping, que para Caballito es todo un problema, porque es una zona ediliciamente saturada, en términos de todo, de torres, de shopping y demás. Entonces, esto tiene que servicio, las cloacas, la luz, los cortes de luz, ¿no es cierto?, todo este tipo de problemas. Entonces, los vecinos, con muy buen tino, le han opuesto a esta operación económica, a este negociado,
el desarrollo de un parque público que daría más pulmón verde, más aire al barrio, permitiría la construcción de una escuela, ¿no es cierto?, en su interior. Bueno, y esta es la pelea, ¿no es cierto?, que estamos dando y que seguramente vamos a dar en la legislatura en las próximas semanas, siempre sabiendo que en estas cosas se juegan las grandes cajas de la legislatura, claro, ¿no es cierto? Sí. Porque lamentablemente es así. Pero vamos a dar la pelea para que el macrismo no reúna los 31 votos necesarios para llevar adelante esto, ¿no es cierto?, que va a ser un negociado. Y es el barrio más densamente poblado, lejos. Totalmente, sí, esto es así. Bueno, aparte hay otros elementos que se juntan con esto, porque muchos de los edificios nuevos no los hacen con gas, hacen con luz eléctrica, todo electrodependientes. Entonces, bueno, las situaciones de saturación son inmensas. Es decir, esta gente recibe las tierras, recibe la posibilidad de construir, pero no se hace cargo de todos los trastornos que generan su infraestructura. Ya han avisado que, pese al tarifazo que vaya a recibir la luz, que obviamente lo va a recibir también, los cortes no se van a evitar, vamos a tener cortes de luz. Por supuesto. Y aparte, en algún punto, juegan un papel extorsivo sobre la población. Porque el mensaje es, tenés corte de luz porque pagás poco. Claro. Exacto, claro. Es toda una extorsión. Y siempre vas a seguir pagando poco de esta manera. Que se maneja con este tema. Fíjate, Sergio, que hace un mes y medio, 2 meses, cuando el tema de los tarifazos empezó a explotar y estaba en su momento más alto y todo lo demás, hubo un reguero de cortes de luz. Sí, es verdad. Y estábamos en invierno, no había... ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que ahí hubo un lockout de las distribuidoras, como diciendo, atenti, si no me das el tarifazo, te meto corte de luz. Agarrate en verano. Mirá todo el tiempo. ¿Cierto? Yo quiero terminar, porque nos queda un ratito todavía antes de que te vayas, sin pedirte una reflexión al respecto del proceso que ha tenido el Frente de Izquierda y los Trabajadores hasta llegar a este momento, donde uno no escucha hablar del Frente de Izquierda y los Trabajadores, más bien ya otra vez escuchamos hablar del Partido Obrero, del PCT, bueno, de cada uno de los partidos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la perspectiva? Vamos a ver. No, primero el Frente de Izquierda ha sido, creo que, una gran conquista. La izquierda apareció como un bloque compacto en momentos muy importantes de la situación política, le permitió a todo un sector de trabajadores que quería diferenciarse del kirchnerismo, decir, bueno, muy bien, acá tengo algo, tengo un canal político, una referencia, no tengo por qué irme con la derecha, es decir, el Frente de Izquierda refutó aquella idea que Cristina Kirchner tantas veces repitió de a mi izquierda está la pared. No era cierto. Es decir, se estaba desenvolviendo una alternativa de izquierda que hoy tiene 4 diputados nacionales, legisladores provinciales en 10 provincias, toda una cantidad de concejales también en distintas provincias del país, en Santa Fe, en Salta, en Mendoza, en Santa Cruz. Bueno, esta es la realidad que hemos logrado. El Frente de Izquierda está atravesado por debates políticos importantes. Hoy las cosas han cambiado porque tenemos un kirchnerismo en la oposición. Y un kirchnerismo en la oposición dice, bueno, ahora soy tirapiedras. Estoy contra el ajuste, esto, lo otro, quiero que todos se junten conmigo. Entonces, bueno, muy bien. Si estamos en un sindicato, hay kirchneristas, estamos en lugar, siempre vamos a buscar una lucha común. Claro. Eso no quiere decir que marchemos detrás de la reconstrucción del peronismo del Frente para la Victoria, porque la izquierda tiene otro alcance de miras, busca superar estas experiencias fracasadas. Entonces, este es un debate intenso que estamos dando al interior del Frente de Izquierda, pero creo, me animo a decirte, Sergio, que en pocos días vamos a dar algunas novedades importantes. Estamos discutiendo la realización de un gran acto en un estadio de fútbol antes de fin de año, y una acción que va dirigida a reinstalar al Frente de Izquierda fuertemente en la situación política. Bueno, esto es una primicia. Sí. Totalmente, porque tuvimos hoy reunión de la mesa del Frente de Izquierda y creo que vamos a dar anuncios en los próximos días.
vos te tenés que ir, ya en un ratito, sí. Tenés que irte a otra nota en otro medio. No, tengo un viajecito hasta Canal 7, pero bueno. Es cerca, pero a esta hora. A esta hora no es fácil, ¿no? Así que bueno, estamos Sergio al habla. Sí, no, yo en principio, bueno, como te dije, siempre agradecido por tu disposición cada vez que necesitamos que nos ayudes a pensar, a relojear estas realidades. Hasta vine a leer cuentos, viejo. Sí, señor, el cuento con vos, tengo guardado todavía el cuento que leyó Marcelo Ramal. Cuento de Cortázar. Cuento de Cortázar. Que lo vamos a pasar en este programa. No hoy porque no lo traje, pero prometo que vamos a pasar muy lindo cuento y muy bien leído, porque aparte entre nosotros me dijo lo bien que lo leyó. Eso no sé, la verdad. Sí. Me sorprendió Marcelo Ramal porque me dijo, quiero leer un cuento. Se preparó un cuento hermoso de Cortázar que era el de los grafitis. Sí, grafitis. Sí. Se llama Grafitis. Y ahí me confesó que en realidad su vocación oculta era ser locutor comercial. Exactamente, me hubiera gustado ser locutor. Y tiene la voz necesaria. Marcelo, muchas gracias por haber venido. Pronto te voy a estar llamando nuevamente para por supuesto, y seguimos conversando y bueno. Porque creo que se vienen épocas para seguir relojeándolas de cerca. Totalmente, aparte en estas charlas uno puede hasta reflexionar cuando habla y madurar mejor las ideas, cosa que no puede hacer cuando de pronto te preguntan algo en 3 minutos, 2 minutos. En un intratable salogrito no puede. O por ejemplo en un intratable salogrito, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones y bueno, en estos diálogos realmente la Mutual Sentimiento, que es quien nos cobija en esta casa, está atravesando ahora por una situación grave con el tema tarifario, porque acaba de llegar una tarifa de cerca de 46.000 pesos, cuando venía 8.000, donde se está poniendo en riesgo la fuente laboral de los compañeros. Eso estamos hablando de gas o de luz. Estamos hablando de luz. Acá está el galpón, que es una fuente de trabajo para un montón de compañeros que trabajan en gastronomía orgánica, y que bueno, dependen de esto que le da lugar, por ejemplo, a esta radio, a los compañeros del galpón, que están en riesgo de subsistir porque bueno, las tarifas son realmente impagables. Así que bueno, vamos a estar en contacto permanentemente porque también se viene una lucha. A disposición de ustedes, lo que haga falta de la legislatura.